Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de, ya estamos llegando al final de todas las sesiones que habéis tenido de este módulo de formación a pacientes, y vamos a hablar en esta charla va a ser de dos bloques: por un lado estrategias de seguimiento y por otro lado la enfermedad metastásica. Más o menos de las cosas que vamos a hablar, en el primer bloque hablaremos sobre el seguimiento, el protocolo que nosotros seguimos, qué síntomas de sospecha nos tienen que llevar a consultar, qué puntos y qué cosas se valoran en una consulta de seguimiento, qué complicaciones crónicas se derivan de los tratamientos administrados que puede tener una persona que ha pasado por un cáncer de mama, y luego unas cuantas pinceladas sobre el consejo genético. Y luego en el segundo bloque, la enfermedad metastásica, daré unas cuantas pinceladas para que os hagáis una idea de las estrategias un poquito de tratamiento que hay y que se barajan en ese momento de la enfermedad. Para empezar, en cuanto a la estrategia de seguimiento, nosotros tenemos un protocolo bien establecido dentro de la unidad de mama, en el que nos coordinamos tanto los cirujanos como los oncólogos para seguir a la paciente durante la enfermedad. Aunque nosotros seguimos las guías que hay establecidas, que se han elaborado a través de estudios con numerosas pacientes, y aunque se han establecido unos periodos en los cuales hay que ir viendo a cada paciente más o menos adecuado al riesgo de recaída, también se sabe que que a pesar del seguimiento, la mayoría de las recaídas ocurren en periodos fuera de las consultas de seguimiento. Eso significa que muchas veces, cuando es la propia paciente, o bien porque ella misma se ha notado algún síntoma de sospecha, o bien porque el médico de cabecera nos la deriva, o otro especialista, que consulta fuera de la cita prevista por un síntoma de alarma, que es la mayoría de veces cuando eso ocurre en el momento en el que se diagnostica una recidiva. ¿Qué significa eso? ¿Que no sirve para nada el seguimiento? Pues no lo sabemos, sinceramente. Eso está bastante en debate. Pero sí que es verdad, hombre, claro que sí, algo servirá, claro que sí. Pero quizá el objetivo del seguimiento también es conseguir una detección temprana de las recidivas, y por otro lado también el seguimiento de los problemas secundarios a los tratamientos recibidos que una persona puede ir teniendo. Entonces, durante los primeros 5 años, del primer año hasta el 5.º año después del tratamiento, el seguimiento se suele hacer de manera cada 6 meses, alternando el cirujano y el oncólogo. Normalmente aquellas pacientes que han recibido radioterapia se suele citar un mes aproximadamente o mes y medio después de la radioterapia en la consulta de oncología. Ahí se revisan las toxicidades ya de la radioterapia y de todos los tratamientos que ha recibido, de quimioterapia en caso de que lo haya recibido, y ya se organiza y se explica a las pacientes en qué va a consistir este periodo de seguimiento de la enfermedad. Bien, entonces nosotros estamos coordinados así, la mayoría, por lo menos aquí en el Morales, todas las pacientes están coordinadas para que se vean más o menos coincidiendo con el año de la cirugía, con el cirujano, y cuando le toca la mamografía, porque hay que hacer una mamografía anual, y luego a los 6 meses con el oncólogo. Y luego ya en otros hospitales, las pacientes que son de otros hospitales de Cieza, del Reina Sofía o de otros sitios, pues ya eso es un poco más, depende un poco del cirujano. Pero bueno, la idea es que es cada 6 meses, durante los primeros 5 años. Lo que hay que hacer en cada visita es exploración física, un análisis general y luego una mamografía anual. Y luego ya otras pruebas dependerá del riesgo de la paciente. Aquellas pacientes que tenían afectados los ganglios son las que van a llevar un seguimiento más estrecho, porque tienen más riesgo de recaer. Las pacientes que no tenían ganglios afectos tienen menos riesgo y por tanto no hace falta hacer más pruebas. O sea, no está demostrado que hacer más pruebas te vaya a diagnosticar antes una recidiva. Por eso no se hacen, no por otra cosa, no es por ahorro del sistema, sino porque realmente es que no sirve para nada. Entonces, pacientes con ganglios positivos, normalmente hay que hacer también marcadores tumorales, gammagrafía ósea y radiografía de tórax, y luego las pacientes con ganglio negativo no necesitan nada más, y luego pacientes posmenopáusicas que están con tratamiento hormonal tienen que hacerse una densitometría ya adecuado según el protocolo que nosotros tenemos, que es que si la señora no tiene osteoporosis, una cada 2 años, si la señora tiene osteoporosis, una cada año,
para que nosotros controlemos que no se nos vaya de las manos, por decirlo de alguna manera, e irle tratando esa osteoporosis. Una vez que pasamos del 5.º año, puede pasar varias cosas. Puede pasar que, uno, la paciente no haya recibido tratamiento hormonal. En ese caso, generalmente son dadas de alta de oncología y el seguimiento, salvo las que son de muy alto riesgo, el seguimiento lo suele llevar el cirujano hasta el 10.º año, ¿vale? Con una visita anual. Pacientes que hayan recibido tratamiento hormonal durante 5 años, pues una vez acabados los 5 años, también son dadas de alta de oncología y ya siguen con el cirujano hasta el 10.º año. Pacientes, que hay muchas opciones, como podéis ver, pacientes que van a prolongar su tratamiento hormonal, van a llevar el seguimiento, seguirán igual cada 6 meses, con oncología y cirugía, hasta que finalice el tratamiento hormonal. Y una vez que finalice, pues ya pasará con cirugía hasta el 10.º año en caso de que hayan recibido menos de 10 años de hormonoterapia. Y luego ya una vez que pasan los 10 primeros años y que no ha pasado nada, o sea que la paciente no ha, o sea que no hay ninguna recidiva, entonces el seguimiento pasa bueno, se da de alta y es por parte del médico de atención primaria con una mamografía anual de por vida. ¿Qué síntomas son los que a nosotros nos tienen que dar la alarma o por los cuales debemos de consultar? Pues, por un lado, cualquier lesión nueva que aparezca en la piel, especialmente en la zona de la cirugía, lesiones, por ejemplo induradas como lentejitas, a lo mejor, ¿no? en la piel, así un poquito duras, o incluso que al pasar la mano está algo más de diferente textura, ¿no? Pues eso podría ser un índice. O, por ejemplo, una erupción cutánea en la mama que aparece de repente, que antes no estaba, pues también es conveniente eso ver qué es. O, por ejemplo, una mujer que nunca ha tenido, porque hay personas que tienen migrañas, ¿no? Pues en ellas un dolor de cabeza, pues no, es lo de siempre. Pero si una persona nunca ha tenido dolor de cabeza y de repente le empieza a doler mucho la cabeza, pues sí que es bueno consultar para que veamos que no haya ahí nada. O, por ejemplo, un dolor de espalda severo, agudo, que empieza de nuevo y que le incapacita, pues eso también hay que verlo. O, por ejemplo, síntomas nuevos que no se resuelven con un tratamiento normal. Pues, por ejemplo, imagínate que tienes una tos persistente durante el invierno con los catarros, pues eso es lo normal. Pero imagínate que esa tos no se te pasa y llega Semana Santa y sigues con la tos. Pues hombre, eso habría que verlo también, ¿no? O fatiga de nueva aparición. Generalmente esas cosas son... lo normal que hay que hacer es ir al médico de cabecera normal como cualquier... Quiero decir que te puede pasar cualquier cosa como a cualquier otra persona y no tiene por qué ser eso un síntoma de nada, ¿no? Pero ante la duda pues siempre es bueno consultar, bueno, aunque tenemos luz y se ve regular, pero bueno, he puesto aquí un ejemplo de una recidiva cutánea y las lesiones que son así pues características. O por ejemplo esto, que aquí se ve regular, pero bueno, esto es lo que os he dicho, esto es una cutánide, que es como una lentejita, lo que os he dicho, aquí en la piel, o esto de aquí, que se ve la piel como enrojecida y un poco rugosa, que es la piel de naranja. Bien, durante el seguimiento, ¿qué cosas se ven? ¿Qué cosas tiene que el médico en las que se fija o pregunta, o si tú ya te lo vienes con eso preparado, pues mejor que mejor? Pues por un lado, las toxicidades residuales. Por otro lado, la existencia o no del linfedema, que ya tuvisteis una charla sobre el tema y tampoco vamos a hablar más, pero es simplemente para ver si necesita derivación a rehabilitación, si ya se ha derivado y sigue el tratamiento, qué tal va, en fin, ver un poco cómo va el asunto, valorar, revisar los criterios, o sea, los antecedentes familiares por si tiene criterios para derivar a la unidad de consejo genético. Se valora también la reincorporación laboral, si la paciente está en condiciones. Y por otro lado, pues se hace una especie de test, ver si tiene síntomas de sospecha. En las pacientes que llevan tamoxifeno se controla también que lleve su seguimiento por el ginecólogo anualmente y se pedirá pues la típica, eso, que te hayan dado algún papel o algo, que vaya todo para ver cómo va la cosa. Y luego también pues se insistirá en el control del peso y de la actividad física, porque sí que está claro, ya también creo que habéis tenido una charla también sobre la dieta y tal, pero sí que es importante eso, que las personas que son más obesas pues que pierdan peso y las que son normales pues que no lo ganen, porque sí que está relacionado la obesidad con el aumento de tasa de recidivas. Porque, bueno, eso. Las complicaciones crónicas que pueden ocurrir en pacientes que han llevado tratamiento con quimioterapia, y sobre todo pues algunas cosas son por la quimioterapia y algunas son por el tratamiento hormonal, ¿no?
Puede ser la toxicidad articular y musculoesquelética, que esto es lo más frecuente en general. La neurotoxicidad residual, que es cuando tienes como acorchamiento de la punta de los dedos, de las manos y de los pies. El cansancio, la astenia, que también habéis tenido una charla sobre el tema y tampoco vamos a profundizar más en eso. La menopausia precoz y la infertilidad, la disfunción sexual y el impacto psicológico. Esta gráfica ya la habéis visto en otra charla, pero me parece muy ilustrativa, en la que se ve muy bien cómo es la evolución de un paciente que ha tenido un cáncer de mama. Durante las primeras 4 y 6 semanas es el periodo en que se produce la cirugía, la recuperación de la cirugía y todas estas cosas. Generalmente aquí pues, lo más importante es el impacto psicológico que produce tanto en la familia como en su entorno, tanto familiar y social, ¿no? Y luego las secuelas postquirúrgicas pues, a nivel local, ¿no? Las secuelas estéticas y lo que eso también produce pues, psicológicamente en la persona que lo ha sufrido. El linfedema generalmente es un problema que ocurre más que al principio, ocurre cuando meses o casi a veces incluso años después, ¿eh? Y por eso es algo que se valora más bien durante el seguimiento. Luego, entre los 6 y los 9 meses ocurre el tratamiento adyuvante, ¿no? En las pacientes que lo necesitan, y es cuando aparecen pues, las toxicidades, o pueden aparecer toxicidades que se cronifican con el tiempo. Algunas se resuelven, que son toxicidades agudas, más o menos, ¿no? Y que durante los primeros meses se suelen solucionar, y hay otras que pueden persistir durante más tiempo o incluso años. Por ejemplo, la neurotoxicidad normalmente al principio es más importante, que puede afectar incluso a las actividades de la vida cotidiana, pero eso normalmente cuando eso ocurre pues suele con los meses disminuir. Lo que pasa es que a veces se queda un poco estancado y no llega a resolverse del todo, queda como, pues sí, queda algo residual. La cardiotoxicidad es el problema que pueden producir a nivel cardíaco generalmente por las antraciclinas y por el trastuzumab. Al principio también puede ser un poquito más por el trastuzumab, pues más importante durante el tratamiento. Generalmente una vez acabado el trastuzumab no hay problemas después. Sin embargo, con las antraciclinas sí que puede aparecer una toxicidad tardía. Y luego también, como veremos después, porque aumenta en general, pues tanto por la quimioterapia y sobre todo por el tratamiento hormonal, el riesgo cardiovascular en general, porque aumenta a veces la dislipemia, ¿no? Y la grasa en las arterias y todo eso, pues por eso es recomendable perder peso, el ejercicio, no solamente también por el cáncer en sí, sino por la calidad de vida y por la salud en general de la persona, ¿no? La astenia, que ya os hablaron, ¿no? que inicialmente es pues, por los tratamientos, que es una astenia un poquito más importante y con la que uno también cuenta, pero luego cuando con la evolución pues puede quedar como una especie de cansancio crónico, ¿no? Y luego las toxicidades crónicas del tratamiento hormonal, que veremos ahora un poquito más en detalle. La de los trastornos osteoarticulares. Generalmente se ve a los inhibidores de aromatasa, que es lo que se da a los pacientes que son menopáusicas al diagnóstico. ¿Qué cosas son de eso? O sea, ¿qué significa eso? Los problemas osteoarticulares, ¿qué son? Pues son los típicos dolores articulares de las muñecas, de las rodillas, en general de cualquier articulación. También ocurre a veces el síndrome del túnel carpiano. Hay personas que ya lo tenían previamente y se empeoran con la hormona, y hay personas que no lo tenían y les puede aparecer. Eso es lo que te produce dolor y dificultad para mover la mano, y sobre todo este movimiento de aquí, ¿no? del dedo, del primer dedo. A veces sensación de edema o de hinchazón, ¿no? Sensación de envejecimiento o una rigidez matutina, así que cuando te levantas es como que te cuesta empezar a funcionar, ¿no? Esto es algo bastante frecuente, hasta el 50% de las personas que están en tratamiento hormonal pueden tenerlo, en mayor o menor medida. Esto es muy variable en cada persona. Y generalmente no suele tener un componente inflamatorio, aunque a veces hay que descartar pues, que no tenga, cuando los problemas son muy ya severos o que interfieren con la actividad cotidiana o lo que sea, pues sí que tienes que a veces, en algunos casos concretos, pues sí que te despierta la alarma de descartar otros problemas que no tienen nada que ver con esto, sino que son enfermedades inflamatorias, ¿eh? Y en algunas ocasiones hay que hacer pues, un estudio un poquito más exhaustivo, ¿no? Pero eso es muy poco frecuente, entre el 5 y el 15% solo de las pacientes, las demás no es por ninguna otra cosa más que por eso, ¿no?
Esto, la verdad es que no hay ningún tratamiento, no se ha descubierto la piedra filosofal para poder solucionar esto. Sí que se ha visto que el ejercicio físico regular, la pérdida de peso, ayuda a que sean menores estos problemas, a que el dolor sea menor. Y luego también pues, los antiinflamatorios, el paracetamol, y luego sí que hay algún estudio fase 3 con duloxetina que parece que puede reducir un poquito estos dolores. Y luego pues otras técnicas como la acupuntura, el yoga, hay gente que eso le ayuda. Y luego hay veces que esta es la principal causa que provoca la interrupción del tratamiento hormonal, porque hay personas que no lo aguantan y hay que suspenderlo o hay que intentar cambiar de fármaco a ver si lo tolera un poco mejor o hacer un periodo de descanso, en fin, que ya es ir viendo cada persona pues, ¿no?, lo que se puede hacer. ¿El IA es eso? Inhibidor de aromatasa, sí, es el fármaco, sí, la pastilla. Luego, generalmente la quimioterapia puede producir fallo ovárico precoz e infertilidad. ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Esto además se asocia generalmente con la edad. Esto es un estudio que se hizo con 1000 y pico pacientes que tenían diferentes tumores y que recibieron quimioterapia. Y esto es una gráfica bastante ilustrativa en la que se ve para ver si realmente la edad se relaciona o no con esto, con el fallo ovárico, ¿no? Entonces esto es la edad de las pacientes y esto es la columna amarilla, es las pacientes que hayan recibido quimioterapia. Y entonces, ¿cuántas se quedan menopáusicas después de la quimioterapia? Pues, después del diagnóstico de cáncer, ¿no? Las que habían recibido quimioterapia y las azules las que no. Entonces se ve claramente como a mayor edad, ¿no?, 55 años, por ejemplo, las de 25 años, pocas se quedan posmenopáusicas, ¿no? Sin embargo, cuanto más edad tienes, sí que es más probable que después del tratamiento te quedes tengas infértil, ¿no? ¿Esto por qué ocurre? Pues ocurre por lo siguiente. Cuando la reserva ovárica se genera en el periodo embrionario y termina en los primeros años de la edad del niño, ¿no? Entonces, en los ovarios están todos los folículos inmaduros que cuando llega la pubertad empiezan a madurar y entonces cada ciclo hormonal se madura un óvulo. Esos están ahí como una reserva, ¿no? Entonces, claro, si tú a lo largo de la vida se va gastando esa reserva hasta que se agota del todo y es cuando viene la menopausia en lo normal, ¿no? Pues entre los 10, 11 años o 12, cuando venga cuando ocurra la primera regla hasta que llega la menopausia, pues todo ese periodo en el que se van gastando esa reserva, ¿no? ¿Qué pasa? Que con la quimioterapia puede ser que o que te cargues algunos folículos o bien que provocas un daño que hace que esos folículos no puedan luego ser funcionantes. Entonces, claro, cuanta menos reserva te quedes, ¿no?, es por lógica, pues más difícil es que luego te puedas recuperar, ¿no? Y esa es simplemente la teoría de esto, ¿no? Esto generalmente además es el culpable de muchos de los problemas que ocurren después. ¿Por qué? Porque lo que ocurre muchas veces es que aceleramos la menopausia y entonces se aceleran los problemas que vienen con la menopausia y los años de después, ¿no? ¿Qué problemas hay, ¿no? Pues con la menopausia precoz. En realidad precoz, pero bueno, ocurre en cualquier mujer menopáusica, ¿no? Que pues la sequedad vaginal y la pérdida de elasticidad, los sofocos que generalmente son aumentados con el tamoxifeno y no tanto con los inhibidores de aromatasa, el aromasil o el letrozol, esos producen menos sofocos. A veces cuando pueden interferir con la actividad cotidiana o pueden interferir con el sueño, cuando son muy importantes, a veces sí que podemos dar un fármaco que es la venlafaxina, que es el único que ha demostrado un beneficio, o sea, que tenga alguna eficacia. Se han probado un montón de cosas, pero ninguno ha demostrado un beneficio salvo esto. Sí que es muy importante que sepáis que está contraindicado cualquier tipo de fármaco que lleve hormona, estrógenos o progestágenos, que en las mujeres menopáusicas que no tienen cáncer sí que se le da terapia hormonal sustitutiva para reducir los síntomas de la menopausia, pero en una mujer que ha tenido un cáncer de mama no se puede tomar este tipo de fármacos, ¿vale? Ocurre también una disminución del deseo sexual. Eso es multifactorial. Por una parte es por la menopausia inducida, por otra parte es también por la astenia esta crónica que pueden tener, por otra parte también hay problemas también psicológicos asociados que también pueden influir, ¿no? Pues la alteración a lo mejor de como los miedos o a veces pues el dolor con el coito que puede ocurrir cuando hay sequedad vaginal, ¿no? O porque
la percepción estética de la persona queda alterada y eso también a veces pues interfiere en la relación, ¿no? Y otras cosas. También puede ocurrir trastornos del sueño, que eso también sí que es bueno comentarlo en las consultas porque eso sí que se puede tratar de alguna manera, ¿no? Y a veces no hace falta esperarse a que, si tengo consulta cada 6 meses, no hace falta esperarse a llegar a la consulta porque eso puede ser al médico de cabecera y te puede recetar cualquier cosa para que hay fármacos que no tienen que ser antidepresivos ni nada de eso, sino inductores del sueño, por ejemplo. Bueno, que se puede poner como intentar ir solucionando las cosas y hay algunas que puede hacer el oncólogo y hay otras que puede hacer cualquier otro médico, que no hace falta esperarse. La osteoporosis, que por eso pues, se dan suplementos de calcio, el ejercicio mejora la osteoporosis, y luego el aumento de riesgo cardiovascular. Luego los problemas psicológicos que pueden aparecer, habéis tenido bastantes charlas sobre esto creo yo, pero bueno, así solamente es una diapositiva, que pueden estar relacionados, hay varios motivos. Por un lado, por el tumor y sus tratamientos, ¿no? Por los cambios físicos que suponen, lo que cuesta adaptarse a esas cosas, con pues, la autoimagen personal y la autoestima, el miedo a la recidiva, ¿no? También pues, el miedo a lo mejor también de los familiares, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo que sé, si tienes hijos, pues lo típico, bueno, lo normal, ¿no? Pues que los niños, también ahí hay una situación de tensión familiar de cómo van a tomar los hijos, la madre, no sé cuánto. Bueno, todo es una cosa que no afecta solamente a una única persona, sino a todo su entorno familiar y a sus amistades y todo eso, ¿no? Y eso, quieras que no, pues también hay que tenerlo en cuenta, porque eso somos una unidad y todo eso afecta, ¿no? Luego, bueno, esto ya lo hemos dicho, ¿no? Otros factores también que relacionados con la adaptación a la enfermedad, factores personales, ¿no? Que también en realidad son pues, la capacidad de afrontamiento que tiene una persona, cada persona individual, a cualquier situación en su vida, ¿no? Pues de estrés o de dificultad, ¿no? Que eso pues es en este caso un problema, vale, pues cómo afrontas tú normalmente los problemas, pues tu forma de ser influye en cómo vas a llevar luego las cosas, ¿no? Y esas cosas también se pueden trabajar y se pueden mejorar, ¿eh? El estilo de afrontamiento, los factores cognitivos, la salud mental previa, ¿no? El momento vital en el que uno se encuentra, ¿no? Pues yo qué sé, un diagnóstico de cáncer a lo mejor para una chica a los 30 años, pues a lo mejor es diferente que para una mujer a los 80, ¿no? Porque el momento vital claramente es distinto. Los problemas que va a tener, también pues su madurez afectiva y psicológica, ¿no? Pues hace que todo eso pueda tener más riesgo o menos riesgo de luego tener a lo mejor problemas de adaptación psicológica o lo que sea. Y luego, pues también el impacto sociofamiliar y laboral, pues tanto a nivel de pareja, de familiar, laboral, etcétera, ¿no? El impacto que esto puede tener en la integridad psíquica de una persona, pues es más duradero y puede ser mayor si yo creo que cuanto antes haya sido el diagnóstico de la enfermedad, aunque también yo creo que es una cosa bastante individual y personal porque depende de muchas cosas que yo creo que también eso se puede aprender y bueno, aunque por un lado cuanto más tiempo de evolución más riesgo tienes, por otro lado más probabilidades, o sea, más posibilidades de aprendizaje tienes, ¿no? Con lo cual, oye, hay que ir viendo también opciones positivas al asunto, ¿no? Que también a una persona pues, le puede servir para crecerse y también para la familia, ¿no? Y bueno, muchas veces también estos problemas hacen que la familia se una más, que yo qué sé, que la gente madure, bueno, que también las cosas ocurren por algo. Luego, sintomatología que puede aparecer, pues algunas pues de ansiedad o de hiperpreocupación, ¿no? Sentimientos de pérdida, de tristeza o depresión, irritabilidad o rechazo hacia los demás, que muchas veces no es porque estés enfadado con nadie, a lo mejor estás enfadado con la vida misma, de por qué te ha ocurrido eso, ya está, ¿no? Y eso a lo mejor los demás tampoco lo saben entender y ahí se monta un lío, ¿no? Luego, pues a veces es muy importante la comunicación yo creo, entre la pareja, fundamental, y en la familia, porque puede reducir mucho, o sea, no hay que tener miedo a hablar las cosas aunque a veces la gente es muy reacia, así en general, a veces a la información, aunque el otro día ya vi que vosotras queríais mucha información,
normalmente la familia no quiere que se le informe a los pacientes, aunque entonces también podéis comunicar a vuestra familia que sí queréis información, no, pero que es verdad, ¿no? Porque muchas veces te encuentras, muchas, casi siempre, que por favor no le digas no sé qué, por favor no le digas no sé cuánto, por favor que es que cómo lo va a llevar, tal, cuando realmente, cuando uno sabe lo que tiene, lo que le pasa y lo entiende, reduce su nivel de estrés, porque sabes a qué atenerte, porque entiendes por qué te pasa esto, porque ves qué herramientas puedes poner, qué soluciones puedes poner, en fin, entiendes lo que ocurre a tu alrededor, porque no somos tontos la mayoría, o sea, sí, en general, aunque luego haya unos sean más listos y otros menos, pero hombre, tenemos un poco de cabeza y podemos entender lo que ocurre a nuestro alrededor. Y si a lo mejor no entiendes la enfermedad, entiendes que el que tienes a tu lado está muy preocupado. Y entonces, claro, eso a ti te preocupa, ¿no? Aunque a ti te han dicho que no es nada, que eso es una lentejita, no sé qué, pues no. Tú sabes que algo pasa, ¿no? Porque si no, ¿por qué me hacen tantas pruebas? Pues eso pasa en una persona de 40 y una persona de 80. Porque aunque tenga 80, salvo que sea un demente, tiene cabeza, porque a veces se nos olvida, bueno, no sé por qué os digo esto ahora, la verdad, pero en fin, da igual, no tenía yo intención de decir esto, lo siento, pero bueno, que sí, porque bueno, estamos hablando de una amplia variedad de edades en esta enfermedad. Total, que la comunicación, a lo que iba, la comunicación reduce, o sea, ayuda, porque lo que a nosotros nos ayuda, somos personas sociales y nos ayudan los demás. Y a superar los problemas nos ayudan los demás, la mayoría de las veces, ¿no? Y entonces hay que utilizarlo, yo creo, ¿no? Porque generalmente la gente que tienes alrededor y que te quiere ayudar. Entonces, pues, no hay que intentar, no sé. Luego, bueno, entonces nosotros, vale, el médico y el personal, enfermeras y bueno, todos los que estamos alrededor pues de esta enfermedad, tenemos, o sea, estamos pendientes de síntomas de alarma o de que, por ejemplo, estas cosas que os he dicho aquí, pues algunas en cierto grado es normal, ¿no? Pero hay algunos momentos en los que si eso no se mejora o si eso es demasiado, que interfiere demasiado con como que te bloquea y te impide hacer tu vida normal o de tomar decisiones normales o, ¿sabes? O que no te deja dormir o qué tal, pues hay momentos en los que eso puede llegar a ser como que hay que intentar controlarlo de alguna manera, ¿no? Intentar ayudar para que reduzca el nivel de ansiedad y puedas un poco manejar, ¿no? Las cosas. Entonces, bueno, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta para afrontarlo pronto, porque si no al final también influye al final uno se queda agotado, ¿no? Porque tanto nivel de estrés y de intensidad interior que al final ya no da para más, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el equipo de atención psicosocial, que hay una psicóloga oncológica y hay trabajadoras sociales, hay dos me parece, si no me equivoco, que tienen un convenio con el hospital y que nosotros normalmente lo que hacemos es que lo que hacen, su objetivo es reducir el sufrimiento y dar estrategias de afrontamiento tanto a la paciente o al paciente en general como a la familia. Y luego también se hace una valoración social y en caso en el que se detecten necesidades reales, que mucha gente las tiene, pues la trabajadora social se pone enseguida a buscar recursos o sea, intentar ayudarle para ver qué opciones hay a su alrededor. Entonces, normalmente la derivación se hace desde la consulta porque nosotros en la primera visita se le pasa un cuestionario a los pacientes, a lo mejor a veces no porque por despiste, pero en general sí. Y luego, por otro lado, también, si tú lo detectas, pues le haces una interconsulta a la psicóloga para que haya una valoración. Luego también, cuando personas, luego ya, pues luego eso es también que se sepa que existe eso. Yo a veces también les digo, mira, existe esto, cuando quieras tú, pues lo pides, porque está ahí, ¿no? Si no lo quieres, pues nada, o sea, no es ni es obligatorio ni mucho menos, ¿no? Pero que sepáis que está. Y luego cuando los pacientes ingresan o lo que sea, el seguimiento se continúa. O sea, quiero decir que sí, pues que la psicóloga también está en la planta y tal, y luego también en los momentos a lo mejor más importantes de la enfermedad, pues porque hay un cambio, porque hay una recaída o porque, o por ejemplo, pues más hacia el final, cuando hay que hacer, pues tomar decisiones importantes o luego ya también más interviene a lo mejor más con la familia, en fin. Hay muchas situaciones a lo largo de toda la enfermedad en la que hay momentos puntuales que sí que viene muy bien esta ayuda. Luego, otra de las cosas que se hace en estas consultas es valorar el riesgo genético. ¿Cómo se valora el riesgo genético? Bueno, o cómo se sabe si un cáncer de mama es hereditario. Bueno, pues
normalmente se preguntan los antecedentes familiares. No vale con decir, sí, mi tía tuvo un cáncer. No, o sea, dime qué cáncer tuvo, a qué edad lo tuvo. O sea, quiero decir que se intenta averiguar lo máximo posible. A veces no se sabe, pues hay que investigar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una serie hay un grupo de... O sea, hay algunas mutaciones que se heredan y que se asocian con cáncer de mama y cáncer de ovario, y luego hay otras con diferentes que ahora os lo explico, ¿no? Pero sí que hay unos criterios bien establecidos que nos sirven a nosotros para detectar esas familias que pueden tener esa mutación. ¿Qué criterios son esos? Pues por un lado, tener 3 o más familiares de primer grado afectados de cáncer de mama y u ovario. Por otro lado, si eso no se cumple, pues que haya 2 casos entre familiares de primero o segundo grado, que puede ser o 2 cánceres de ovario, o un cáncer de mama y otro cáncer de ovario, un cáncer de mama en el varón y un cáncer de mama u ovario. O sea, hay unos cuantos, ¿no?, que tú tienes que revisarlos y ver si lo cumple. ¿Que lo cumple? Pues hay que mandarle a la unidad de consejo genético, que está en nuestro hospital, que es uno de los compañeros nuestros que se especializa en eso. Entonces se valora en esa consulta a la paciente, y si cumple alguno de esos criterios, pues se solicita alguna de estas mutaciones. Estos son los síndromes más frecuentes de cáncer hereditario. El primero de todos es el síndrome de cáncer de mama y ovario, que se asocia a la mutación del gen BRCA1 y BRCA2, lo habréis visto porque la Angelina Jolie tenía esta mutación, y es la que se hizo la mastectomía bilateral profiláctica. Vale, pues en algunos casos se hace este análisis. Eso no hay que hacerlo ni urgente, o sea, que decir que luego tienes un tiempo para hacer ese análisis, ¿no? Generalmente se hace al familiar más joven que tenga la enfermedad, a ese se le hace ese análisis. Si no tiene la mutación, no hay que hacerlo al resto de la familia. Si sí que la tiene, entonces se va haciendo a los familiares más cercanos, así hacia abajo. Si, por ejemplo, imagínate que tu tía o tu madre tenía la mutación, pues te la hacen a ti. Si tú no la tienes, a tus hijos no hay que hacérsela porque no la vas a heredar. O sea, porque no la van a haber heredado ellos, perdón. Y así se va haciendo un poquito, ¿no? En caso de que se tenga esa mutación, entonces ya hay que hacer un seguimiento específico, que eso ya se explica, ese médico ya te lo explica y se organiza, ¿vale? Luego hay otro que es el del Iframeuni, el Cowden y el Peutz-Jeghers. Pues cada uno, según los antecedentes familiares que se tenga, pues se pide este estudio u otro, ¿vale? Vale, esto hasta aquí. No sé si queréis que hasta aquí alguna pregunta y luego seguimos con la segunda parte, o dejamos las preguntas al final. ¿Qué preferís? ¿Preguntas al final? Sí. Vale. Vale, pues nada, hasta aquí ya está, porque ya os han explicado lo del linfedema, una charla extensa, por la astenia y una serie de cosas que yo creo que hasta aquí está bien. Enfermedad metastásica. ¿Qué es la enfermedad metastásica? La enfermedad metastásica es la invasión y el crecimiento fuera de la locación del tumor primario de las células tumorales, ¿vale? Entonces, pues una célula tumoral, un cáncer de mama que tenía que estar en la mama, ¿no?, que por eso se llama así, su origen es ahí. Cuando pasa la sangre y se va a cualquier otro órgano y empieza a crecer ahí, eso se llama metástasis, ¿vale? En el cáncer de mama los sitios más frecuentes son el pulmón, el hígado, los huesos y el sistema nervioso central, y luego los ganglios fuera del territorio de la mama, ¿no?, que pueden ser pues en retroperitoneales, por aquí. En este momento el objetivo del tratamiento varía, porque la enfermedad cuando ha pasado a todo el organismo no es una enfermedad curable, ¿vale? Y el objetivo del tratamiento es principal, lo primero, es el control de los síntomas y el máximo confort del paciente, ¿vale? O sea, conseguir la máxima calidad de vida. Y el segundo objetivo es controlar la enfermedad y aumentar la supervivencia, ¿vale? En el cáncer de mama, la supervivencia de una mujer metastásica puede ser de años, ¿vale? Años siendo metastásica, ¿vale? No cuando ya está curada, sino cuando ya es metastásica. ¿Eso por qué? Porque aunque luego es muy variable, dependiendo de... o sea, dentro incluso de la enfermedad metastásica hay infinitud de posibilidades, de evoluciones, de tipos y de todo, ¿eh? O sea que ahí no me voy a meter porque no me parece necesario. Entonces, pero sí que sepáis que es muy variable, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? Se hace una evaluación exhaustiva del paciente.
igual que la primera visita, más o menos, ¿no? Que te preguntan de todo, todos tus antecedentes, todo lo que estás tomando, todo eso, ¿no? Qué situación tienes, todo. Y luego se hace una evaluación exhaustiva de la enfermedad, es decir, que al principio se hace como muchas pruebas. ¿Por qué se hacen tantas pruebas? Pues porque lo que quieres saber es exactamente cuánto hay de enfermedad, ¿no? Y hasta dónde, y luego pues se hace un TAC, pueden hacer una mamografía ósea, resonancia, un PET, todo eso a lo mejor os suena, y muchas veces biopsia también. ¿Por qué es necesaria una biopsia cuando hay una recaída? Porque hay que confirmar que eso es tumor, y porque también a veces ocurre con el cáncer de mama que cambia, porque ya os expliqué en la otra charla que había varios tipos de cáncer de mama, ¿no? Que tenían un perfil diferente y que respondían de diferente manera a unos tratamientos u otros. Y a veces ocurre que cuando recae después de haber recibido los tratamientos puede cambiar ese perfil del tumor, entonces hay que darle un tratamiento diferente y por eso es necesario biopsiarlo para saber si ha cambiado. Entonces, una vez que se ha hecho todo ese estudio, hay mucho arsenal terapéutico en la enfermedad metastásica, mucho. Hay cirugía, hay radioterapia, hay muchos fármacos de quimioterapia, hay fármacos antidiana, hay hormonoterapia. Entonces, ¿qué papel tiene cada cosa dentro de en este punto de la enfermedad? La cirugía. La cirugía tiene papel cuando la recaída es local. O sea, por ejemplo, cuando las lesiones que os enseñé al principio, pues en algunas ocasiones pueden ser resecadas. O sea, se puede operar. Se puede operar e incluso dar radioterapia ahí, porque a veces es solamente eso lo que vuelve a aparecer y otra vez, pues eso se considera, o sea, ya vuelves a lo mejor a estar pues, un montón de años hasta que vuelve a aparecer algo o nada, no se sabe, ¿no? Pero en ese momento tiene papel la cirugía, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de que solamente hay una lesión única, también se puede resecar. Por ejemplo, si hay una lesión única en el hígado, muchas veces se hace resección de esa lesión solo. Por eso se hacen tantas pruebas al principio, para asegurarnos de que solamente haya una y entonces poder operar, ¿no? O a veces en el pulmón también se puede operar, ¿no? O sea, depende de cómo esté el paciente, de dónde esté, etc. Y luego está la cirugía también en situaciones paliativas, ¿no? Por ejemplo, si un paciente tiene una lesión en el hueso metastásica y se le rompe el hueso, pues hay que ponerle un hierro para que pueda seguir funcionando y no tenga dolor, ¿vale? Eso es una cirugía paliativa, por ejemplo, ¿no? La radioterapia, ¿en qué contexto se utiliza? Por ejemplo, cuando se ha hecho una cirugía, cuando hay una recaída local, por ejemplo, y a veces se puede volver a dar radioterapia, o a veces no se ha dado radioterapia, entonces sí que se da, ¿no? O sea, hay momentos en los que se puede dar. Y luego, en la mayoría de los casos es en radioterapia paliativa o, por ejemplo, cuando hay una lesión en la cabeza, pues se puede dar radioterapia ahí y como frenas la lesión ahí, ¿vale? Y luego es un modo de tratar localmente, también en el hueso a veces, para que no duela, ¿no? O sea, tiene como diferentes objetivos la radioterapia. Tratamiento hormonal, pues hay más tratamiento hormonal todavía de los que había en el tratamiento adyuvante y muchas veces cuando la enfermedad es muy hormonosensible, pues a veces hay pacientes que están como a lo mejor 6 años con el mismo tratamiento hormonal y ha ido controlando la enfermedad. O sea, hay enfermedades que son muy hormonosensibles, muy lentas y que tú le vas poniendo su hormona, hace su vida normal y ahí están. Y siguen, y se convierte la enfermedad en algo crónico, o sea, casi como si fuera una diabetes o otras enfermedades que no se curan tampoco, pero que uno puede vivir con ellas, hacer una vida normal y ahí está. Las quimioterapias que se utilizan en este momento de la enfermedad generalmente son fármacos que tienen bastante menos efectos secundarios que los tratamientos adyuvantes. Porque lo que quieres también es conseguir calidad de vida, ¿no? Entonces son fármacos que sean eficaces, pero a la vez que tengan pocos o los menos efectos secundarios. Por otro lado, se suele mantener el tratamiento hasta progresión o hasta toxicidad, o sea, hasta que ya no se aguante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Generalmente se utilizan fármacos solo un fármaco en monoterapia, más que varios fármacos a la vez, que es otra diferencia con el tratamiento adyuvante. Y luego hay, salvo en la primera línea de pacientes que expresan ER2, que está muy claro lo que va mejor, y eso es claro desde el año pasado, hay muchos fármacos y tampoco está muy claro, o sea, quiero decir que cualquier opción es válida.
¿eh? Luego es pues, ir jugando pues, según la paciente, bueno, o sea, que tienes que ya ir viendo pues, lo que le va mejor a cada uno, o sea, que hay que individualizar. Y no hay reglas establecidas, pues hay que poner esto, luego esto, pues no. O sea, hay muchos fármacos que son eficaces y hay que ir pues uno, y cuando deja de ser eficaz, pues el otro, y así. Generalmente, ¿qué criterios tenemos para elegir qué tipo de tratamiento? Pues el perfil del tumor, pues si es sensible a hormonas o no lo es, lo que ya os expliqué el otro día, igual que la enfermedad en el momento inicial, las comorbilidades de la paciente, qué estado funcional tiene la paciente, es decir, cómo está de fuerte, ¿no? O sea, que si hace una vida normal o si está todo el día en la cama o si no sé qué, ¿no? Qué toxicidad ha tenido a fármacos previos y cómo le han respondido, porque a veces se puede incluso retratar con el mismo fármaco que llevó hace tiempo, qué extensión tiene la enfermedad, y también se cuenta con la decisión de la paciente, ¿no? Porque a veces a lo mejor una prefiere pues, un tratamiento oral, porque hay quimioterapias orales, porque quiere hacer su vida, o sea, está trabajando y no le viene bien venir todas las semanas a ponerse la quimio en vena, ¿no? Pues venga, pues tratamiento en pastillas. O ahora tal, ¿sabes? Como que eso también se va viendo un poco con cada una. Quimioterapias, pues hay todas estas y luego combinación entre varias. Fármacos anti-HER2, ya os lo expliqué un poquito el otro día, pues que son también como vacunas, el trastuzumab, pertuzumab, el TDM1, el apatinib, que es en pastillas. Fármacos anti-Diana como el Avastin, no sé si os sonará, el everolimus, que es una pastilla que se suele dar con tratamiento hormonal, y luego ya hay otros fármacos que están en estudio, ¿vale? Y luego el tratamiento hormonal, que generalmente a las pacientes que son premenopáusicas se les suele hacer un bloqueo, o sea, cuando es enfermedad metastásica se bloquea, o sea, queremos que se hagan menopáusicas. ¿Por qué? Porque las hormonas influyen, porque el tumor es sensible y entonces como va facilitando que se vaya reproduciendo. Entonces queremos que no tenga ningún estímulo de ninguna hormona y por eso se bloquea, ¿vale? Se bloquea pues haciendo, la mayoría de los casos, quitándole los ovarios por vía laparoscópica para asegurarnos de que no producen estrógenos y así no tengan acción sobre el tumor. Hay, como veis aquí, pues un montón de fármacos posibles, ¿no? Y cada uno, generalmente la mayoría son cada 21 días, pues, pero hay también esquemas semanales. Y luego el seguimiento también es variable, porque hay pacientes que si llevan quimioterapia oral o por vena, generalmente se ve cada vez que cambias el ciclo de la quimio, o sea, cada nuevo ciclo, pero las pacientes que van con tratamiento hormonal a veces se ven cada 2 o 3 meses, aunque sean metastásicas, porque lo que os he dicho, ¿no? Que hay gente que está años y que va muy bien y que la enfermedad es muy lenta y entonces se puede hacer así. Las pruebas de reevaluación se hacen generalmente cada 2 o 3 meses, pero luego también depende un poco, ¿no? Porque si ves que, bueno, luego ya depende. Si tú tienes una sospecha o lo que sea, pues lo pides antes. Y luego ya, en el momento ya final de la enfermedad, pues está los cuidados paliativos, ¿no? Que los cuidados paliativos, lo va a explicar mejor Carmen, pero realmente el concepto de cuidados paliativos se hace desde el principio de todo. Lo que pasa es que no decimos, no le llamas cuidados paliativos, porque la idea de la filosofía es hacer una atención integral al paciente y atender a todas sus necesidades. Y como veis aquí, ya os estoy explicando lo de la psicóloga, lo de la atención psicosocial, no sé qué, no sé cuánto, o sea, otros síntomas que puedas tener, en fin, que al final tú tienes que manejar no solamente la enfermedad, sino manejar al paciente y a su entorno, o sea, intentar facilitar al máximo la calidad de vida, ¿no? Y realmente eso es la filosofía de paliativos. No es más que conseguir hacer más llevadera la enfermedad y solucionar los síntomas que aparecen derivados de ella. ¿Qué pasa? Que ocurre en el final de la enfermedad, pueden aparecer más síntomas y también para facilitar el manejo, tanto a la familia como al paciente, que a veces venir al hospital es un rollo, ¿no? Por todo, porque tienes que esperar y porque uno ya no tiene ganas, ¿no? Pues hay equipos de soporte, se llaman equipos de soporte en domicilio, que hay por zonas en la región de Murcia y que pues van a tu casa y según cómo esté, a veces el paciente está bien y no necesita nada y si está peor, pues van más frecuentemente. Y la idea de eso a veces se contacta con ellos, pero normalmente se hace un seguimiento paralelo, conjunto,
¿Mm? O sea, nosotros seguimos viendo al paciente en la consulta, pero a la vez le van viendo los de paliativos para que, yo qué sé, porque si por ejemplo imagínate que yo veo a una paciente y tiene dolor y le ajusto el dolor, los fármacos, pues para que si, de repente, yo qué sé, si a lo mejor está 2 semanas muy bien, pero de repente empieza a estar mal, pues que pueda llamarles a ellos y no tenga que venir a la consulta, ¿no? Y no tenga que estar esperando y van a su casa y tal, o sea, como que facilitar un poco. Y nada más.